Hola, bienvenidos al canal Tu Vuelta de Tuerca. Hoy lo que vamos a ver va a ser los tipos de discos para amoladora o radial. Vamos a dar un repaso pues, sobre todos los tipos de discos que tenemos o los discos más comunes y vamos a ver para qué sirve cada uno de ellos. También haremos una prueba de funcionamiento para ver cómo se comportan. Así que sin más dilación, vamos a ver. Lo primero de todo vamos a empezar por los discos para metal. En este caso, los discos de corte para metal, he traído 4 ejemplos, aunque podemos tener para más tipos de metales, ahora lo veremos. Y son discos que normalmente están hechos de carburo de silicio o de óxido de aluminio. Eso es el material del que están compuestos este tipo de discos. Hay que tener en cuenta que los discos de corte no es que corten el metal, es que lo abrasan de tal forma que lo terminan perforando o lo terminan cortando. Dentro de sus medidas podemos encontrar desde 0,8 hasta 1 para discos, en este caso de 115, que son los que vamos a ver en este vídeo. Pero para otras radiales de diámetros superiores, como pueden ser de 180 o de 230, puede ser que el disco de corte pues lo tengamos entre 1,3, 1,6, 1,8, va a depender un poco del fabricante. También podemos tener discos de corte un poco más gorditos, como este que tenemos aquí, que ahí vemos que es de 115 por 3,2. Este caso es un disco de corte que nos valdría también para desbaste. Es bastante finito, por lo tanto nos va a permitir cortar, pero también nos va a permitir desbastar, ya que es bastante grueso y nos va a resistir también la fricción en su parte plana. Dentro de los materiales podemos encontrar discos de corte especiales, que son específicos para cortar diferentes tipos de material metálico. Como podemos observar aquí en este disco, vemos ahí en el círculo amarillo que nos pone aluminio. Es un disco especial para aluminio. Muchas veces, si cortamos con un disco normal de acero o de inoxidable, en aluminio lo que nos va a ocurrir es que el aluminio, al ser un material tan blando, se nos va a embozar el disco enseguida. Por lo tanto, el corte o no va a ser muy eficiente o no vamos a poder cortar en condiciones. Para eso tenemos estos discos de corte especiales para aluminio. Luego podemos tener otros discos como este que tenemos aquí, que también es un disco especial. En este caso, un disco para aceros inoxidables, que nos va a dar un grado superior de dureza para inoxidables como el 304, el 310, 316, etc. Y luego ya tendríamos los discos comunes, que son discos mixtos para todo tipo de metales, pero que no están específicamente hechos para un tipo de material en concreto. Aquí nos pone que es Inosmetal, es una marca más baratita y sería un poco mixto, que nos valdría para todo. Vamos a hacer una prueba de funcionamiento de un disco de este tipo y vemos cómo funciona. Ahora vamos a ver los discos de desbaste para metal. En este caso también están compuestos de óxido de aluminio o carburo de silicio, pero vemos que van a ser mucho más gruesos. Los tendremos entre 3 tipos fundamentales, que sería el más fino de todos, que sería de 4 milímetros, como este que tenemos aquí. Tendríamos el medio, que sería aproximadamente de unos 6 milímetros de ancho, como este que tenemos aquí, es el más común de usar, un disco que se usa sobre todo en calderería, en soldadura,
para desbastar, pues, por ejemplo, los cordones de soldadura, para desbastar metal fuertemente. Vemos que es bastante gordito y que es muy duro, es muy consistente. Y luego tendríamos otros discos más gruesos que podrían llegar hasta 7 milímetros de espesor. Pero normalmente el que vamos a usar más comúnmente o va a ser el de 6 o va a ser el de 4. Aunque podemos tener medidas intermedias. Por ejemplo, en este disco es un disco que es de 5 milímetros y es un poco más estrecho que este que tenemos aquí. Va a depender mucho del fabricante. Aquí tenemos otro de 6, pero de una marca más barata. Eso hay que tenerlo en cuenta si vamos a usar un disco para uso profesional, para trabajar continuamente con él, o si vamos a tener un disco para casa, para algún momento eventual, para bricolaje, etc. Ahí vamos a ver los diferentes tipos de calidades. También los podríamos usar como disco de corte para hacer un corte vasto, pero no es el disco más indicado para esta tarea. La mayoría de los discos de repasar, en este caso, nos vienen ya para aceros, tanto aceros normales o hierro como inoxidable, pero podemos tener discos específicos para un tipo de acabado. Como hemos visto en los discos de corte, podemos tener para aluminio u otros materiales específicos. El más común de ver es el de inoxidable, que nos pone acero inoxidable o nos pone inox por alguna parte del disco y ya nos dice que está más enfocado para el tema de acero en general. Vamos a hacer una prueba para ver cómo funciona y ver cómo desbasta el metal en este caso. Dentro de los discos de inox, por último, vamos a ver los discos de láminas o 1000 hojas, comúnmente llamados 1000 hojas, y eso es por la forma que tiene. En este caso son láminas de tela a las que va adheridas un abrasivo de circonio. Comúnmente son abrasivos de circonio, pero puede cambiar su granulado dependiendo del material para el que estén enfocados. Pero normalmente para aceros, acero inoxidable, lo vamos a tener con abrasivo de circonio, que son ese granulado que vemos que está encima de la tela. Vamos a encontrar dos modelos fundamentales, que es el típico 1000 hojas de toda la vida, que ya vemos que nos vienen superpuestas las láminas, en este caso del material abrasivo. Digamos, es como papel de lija, pero simplemente que están escalonadas las láminas para conseguir hacer la forma del disco. De esta manera, cuando coja revoluciones con la radial, pues es mucho más fácil de trabajar con él. Vemos que en este caso no lleva parte curva en este lado. Para eso tenemos este otro tipo de discos, a lo mejor menos comunes de ver, sobre todo en talleres para el metal, etcétera. Y es este disco, que es muy curioso porque vemos que la lámina nos da toda la vuelta al disco. Como podemos observar aquí, nos da toda la vuelta completa. Este es un disco especial que se suele usar para moldear metales, ya que es un disco de lijado que también lo podemos usar para pulir o para desbastar. No va a ser tan agresivo como los discos de repasar o de desbaste que hemos visto anteriormente, pero son discos que también nos van a desbastar. Con este tipo de disco en concreto, pues podemos atacar por la parte del canto del disco, ya que nos da toda la vuelta completa. En este tipo de discos nos vemos limitados a trabajar más con la parte plana o la parte de la punta, que es con la que tendemos a trabajar cuando usamos la radial. También podemos encontrar discos especiales, tal y como hemos visto en los de corte o en los de desbaste, como este que tenemos aquí. En concreto, este es un disco que vemos que vale tanto para piedra como vidrio como PVC. Son discos que también se usan para el aluminio, por ejemplo, porque están hechos de otro material que va a impedir que se emboce. Como sabemos, el aluminio, el cobre, el latón, esos materiales son metales blandos que hacen muchas veces que, sobre todo en discos de láminas como estos, se termine embozando. Por lo tanto, nos vamos a cargar el disco porque va a acabar lleno de metal fundido. Por lo tanto, tenemos este tipo de discos que nos van a hacer mucho más liviano el trabajo. Dentro de los granos de abrasión, igual que en los papeles de lija manuales que tenemos, pues vamos a tener diferentes granos. Como vemos aquí, si lo vemos por la parte de atrás,
nos va a marcar el grano del papel de lija que lleva adherido. En este caso 60, que sería un grano medio. Aquí podemos tener uno más fino, que sería de 80, y el más vasto de todos, que sería un grano 40. Por debajo del grano 40 va a ser difícil de ver este tipo de discos, aunque sí que podemos tener superiores, como 120, 180, etc. Vamos a hacer una prueba de funcionamiento para ver cómo actúa sobre el metal y así vemos cómo funcionan este tipo de discos. Ahora vamos a ver los discos de vidia o de diamante. Como vemos aquí tenemos tres modelos principales y el primero de todos sería un disco continuo, el segundo un disco segmentado y el tercero un disco turbo. Para el primero de todos, el disco continuo es un disco que lleva una base de acero y que tiene un filo diamantado, que lleva polvo de diamante. En este caso es continuo y totalmente liso. Están enfocados para una baja velocidad de corte y para cortes finos y delicados. Este tipo de discos estaría enfocado a corte de losa, azulejo o mármol. Materiales muy compactos y con extrema dureza, pero como ya hemos dicho, para una baja velocidad de corte. El segundo que tenemos, el disco segmentado, vemos que tiene segmentos separados por aberturas y que también tienen una banda diamantada con polvo de diamante para facilitar el corte en ladrillo, piedra o granito. Están preparados para una máxima velocidad de corte y para un corte vasto, ya que hemos visto que en el disco continuo era para discos más finos y más delicados. En este caso es para corte vasto. Por eso muchas veces se usan en obras para cortar hormigón, para cortar ladrillo, para hacer cortes vastos que no precisan de hacer un corte preciso o fino. Y por último tenemos el disco turbo, que como vemos es una mezcla de los dos anteriores. Es un disco con una banda continua, pero que a su vez está segmentada, en este caso por pequeñas aberturas, pero sin llegar a cortar el disco. Ya hemos visto que en el segmentado teníamos unas aberturas que nos cortaban el disco, y el filo del disco, en este caso, no tenemos eso. Sí que lo tenemos separado, pero no tenemos esas aberturas por dentro del disco. Vemos que está perforado alrededor y eso es para la disipación del calor a la hora del corte. También tienen una banda segmentada, como ya hemos dicho, separada por segmentos y que en ocasiones la suelen llamar almenada, ya que tienen esta forma tan característica de un disco continuo, pero separado por segmentos dentro de la continuidad del disco. Estos discos se usan para una velocidad media y normalmente se usan para cortes finos y delicados, igual que hemos visto en el continuo, pero con una mayor velocidad de corte. Para este tipo de disco lo podemos usar para todo tipo de materiales, ya sean de piedra o cerámicos. Y también nos podemos encontrar discos Turbo Viper. Son estos discos que los vamos a identificar rápidamente por el diseño entrelazado que tienen y por tener una banda diamantada, como ya hemos dicho, con un diseño entrelazado, pero a su vez un filo compacto. Vemos que también está agujereado para la refrigeración, como en el disco turbo, pero estos discos están más enfocados a un corte fino y delicado, pero con una máxima velocidad. Muy usados, por ejemplo, para materiales muy duros como el granito, la piedra, el cuarzo o el grés. Muy utilizados para cortar grés, baldosa, alicatado, etc. Ya que nos van a permitir hacer un corte limpio y fino a la vez para tener un buen resultado en el corte, que no se nos esportille, etc. Muy importante para este tipo de discos de vidia, la dirección de corte. Aquí vemos que nos marca una flechita y nos está indicando la dirección a la que tiene que girar el disco dentro de la radial, ya que no es lo mismo ponerlo así que ponerlo al revés, ya que nos girará en sentido contrario. Muy importante fijarnos en la dirección del disco para
proceder a hacer el corte. Tanto en este, el Turbo Viper, o el que está más enfocado a corte de baldosa o alicatado o gres, tanto en estos otros. En la parte trasera ya nos indica una flecha para saber la dirección del corte. Muy importante para trabajar con estos discos, y aparte de hacer un corte de mejor calidad, nos va a costar mucho menos hacer el corte, ya que están diseñados para un sentido de giro. Vamos a hacer una prueba con todos estos discos de aquí y vemos cómo funciona. Ahora vamos a ver el disco o los discos de desbaste de diamante. Vemos que es un disco en forma de copa, aunque también los podemos tener planos. Normalmente los vamos a ver en este formato de aquí, y es un núcleo de acero al que están adheridas unas pastillas, en este caso bastante vastas, con polvo de diamante. Igual que en los discos de corte que acabamos de ver, pues en este caso lleva este tipo de pastillas planas para desbastar el hormigón, la piedra, el mármol, etc. Vamos a hacer una prueba con este disco en concreto. Es un disco de diámetro 110. En otro tipo de discos que vamos a ver en este vídeo también lo vamos a ver, que tienen un diámetro inferior, y eso es por el uso específico del disco, pero vamos a usarlo en una radial de 115 y vamos a hacer una prueba con este tipo de disco para ver cómo trabaja. Ahora vamos a ver un disco multimaterial. Son discos que se han hecho bastante famosos en los últimos tiempos, y es por una característica muy buena que tienen, que son discos para radial con los que podemos cortar tanto madera como plásticos. Un disco bastante polivalente, y su característica principal, yo que los he usado bastante, es que cuando cortamos madera o plásticos no se nos derrite o se nos quema el material. En madera, cuando cortamos con un disco de metal, por ejemplo, se nos tiende a ennegrecer la madera o se nos tiende a quemar. Y en el plástico, si cortamos con un disco de metal, se nos va a derretir el plástico y el corte nos va a quedar bastante feo. Con este tipo de discos multimaterial no nos va a ocurrir eso y vamos a conseguir un corte perfecto. Están compuestos de un núcleo de acero con carburo de tungsteno, como vemos aquí, y también lo tenemos almenado. Como hemos visto en los discos de Vidia, vemos que lleva esas aberturas y tenemos esa separación en el disco, esos cortes en el filo del disco, que va a ayudar a que el corte sea mucho más liviano y a la refrigeración del disco. Vamos a hacer una prueba con este tipo de discos. La verdad es que es un disco muy recomendable porque da muy buenos resultados. Vamos a ver cómo trabaja sobre madera y sobre plástico. Ya que hemos visto los discos de corte para madera y plástico,
vamos a ver este disco para desbastar madera. Ya vemos que además es de un color muy bonito, un color dorado, y se usan para un desbaste vasto de madera, para quitar grandes cantidades de madera, por ejemplo, para hacer un hueco, para hacer algún tipo de vaso de madera o lo que sea, pues para desbastar profundamente sin importar el acabado, ya que el acabado final pues lo haríamos con otro tipo de disco más fino. Suelen estar compuestos de carburo de tungsteno o carburo de wolframio y vemos que lleva este dentado tan vasto, que está como granulado. Eso nos va a permitir arrancar la madera y desbastar la madera de una manera súper sencilla y súper rápida. Vamos a hacer una prueba con este tipo de disco. En este caso es un disco de 125, es una medida intermedia que tenemos entre la radial de 115 y la radial de 180, no tan común de ver, pero vamos a hacer una prueba con él y vamos a ver cómo trabaja en el desbaste vasto de la madera. Ahora vamos a ver los discos de pulido o de limpieza. Para el primero de todos vamos a ver los discos de limpieza vastos, que son estos dos que tenemos aquí. Podemos tener de más tipos según el fabricante, pero principalmente vamos a encontrar estos dos tipos. El primero de todos, este que tenemos aquí, está compuesto de óxido de aluminio y nylon, y son unas fibras de nylon bastante vastas. Luego llevan un recubrimiento, como ya hemos comentado, de óxido de aluminio, y eso nos va a permitir desbastar o limpiar materiales como la pintura, los óxidos o la suciedad sobre metal u otros materiales. Nos valdrían para cualquier tipo de material en realidad, pero están más enfocados sobre todo para la pintura o los óxidos, para hacer un desbaste pero sin llegar a ser tan agresivo como los discos de desbastar de metal o los discos de 1000 hojas o de lija que hemos visto anteriormente. Luego tenemos otras versiones como esta que tenemos aquí, no tan común de ver, se suelen ver más este formato de disco, un disco bastante ancho y profundo y además bastante blandito. Al ser de nylon va a ser bastante blandito y liviano de trabajar con él. Aquí tenemos otro formato diferente que es más compacto, pero lleva el mismo tipo de material. Es un material plástico de tipo nylon y lleva un recubrimiento, como ya hemos comentado, de óxido de aluminio para proceder a la limpieza. Este nos recuerda más a un disco 1000 hojas, está entre un disco 1000 hojas y un disco de desbastar, pero lo he incluido en este apartado ya que está compuesto de un material plástico, de un material de nylon en este caso. Vamos a hacer una prueba con este tipo de discos para ver cómo actúan, sobre todo en metales, aunque como ya os he comentado se pueden usar para cualquier tipo de material. Ahora, dentro de los discos de pulido o de limpieza, ya hemos visto los de limpieza vastos, que eran principalmente de nylon, y ahora vamos a ver unos discos de pulido. Por un lado tenemos este de aquí y vemos que es un disco de lana o de fieltro. Esto nos va a permitir, junto con pasta de pulir, usar este tipo de disco para pulir metales o abrillantar metales. Y aquí tenemos otro tipo de disco, es un disco para trabajar en seco, al contrario que este otro que acabamos de comentar, que estaría más enfocado a trabajar con pasta de pulir para sacar ese brillo. En este caso, con este tipo de disco podemos trabajar en seco y eso nos va a permitir sacar el brillo al metal de una manera súper rápida. Ya vemos que es bastante más ancho y está compuesto de nylon compacto, en este caso más prensado, y eso nos va a permitir hacer un pulido sobre todo para metales. Vamos a ver cómo funcionan este tipo de discos, sobre todo este de aquí da muy buen resultado, que lo he estado usando últimamente y nos da un abrillantado perfecto, casi tan bueno como con un pulido tradicional de lana o fieltro, que son este formato que estamos más acostumbrados a ver.
Por último, dentro de los discos de limpieza, vamos a ver los discos de alambre o metálicos. Muchos los conoceremos, sobre todo en esmeriles o amoladoras de banco, que tenemos este tipo de discos para, sobre todo, limpieza de óxidos, pintura, etc. Tenemos de dos tipos fundamentales y será el plano, que vemos aquí, que tiene pelo de acero o de latón. En este caso es de acero, pero podemos tener otras versiones que son más livianas para otro tipo de metales blandos, que puede ser de latón. Eso lo vamos a ver muy fácil porque los de acero son de un color plateado y los de latón suelen ser de un color dorado, el color del pelo que tenemos. Se suelen usar sobre todo para metales, pero los podemos usar también en cualquier tipo de material, madera, plásticos, etc. Por otro lado tenemos en formato copa para trabajar de una manera plana. En este caso trabajaríamos más en superficies estrechas y más con el canto del disco, y en este caso trabajaríamos con toda la base de la copa o de la corona. Como vemos aquí es bastante vasto y eso va a depender un poco del fabricante, que los pelos, en este caso de acero, sean más vastos o más finos, dependiendo del uso y del tipo de limpieza que vayamos a hacer. Vamos a hacer una prueba con estos discos y así vemos cómo trabajan también. Por último, he querido incluir este tipo de disco. Yo no lo he usado nunca, pero es un disco para cortar vidrios o cristales. Como vemos aquí, nos pone glass, que sería vidrio o cristal. Un disco bastante novedoso, que se ha puesto muy de moda últimamente. Es un disco que está fabricado con un núcleo de acero y lleva polvo de diamante. También puede llevar elementos o polvo cerámico para su corte. También nos valdría, aparte de para vidrio o cristal, nos valdría también para cerámicas, que también sería un corte bastante delicado. Yo no lo he usado nunca, así que vamos a hacer una prueba y vamos a ver qué resultado da este tipo de disco. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya hemos visto un poco los discos más comunes que tenemos para radial o amoladora, también alguna curiosidad que otra y también de qué estaban compuestos cada uno de ellos. También hemos repasado un poco sus utilidades y también hemos visto una pequeña prueba que hemos hecho de funcionamiento. Os dejaré enlaces a todos los discos que hemos visto en este vídeo, tanto en la descripción del vídeo como en comentarios, para que los podáis adquirir para vuestros proyectos. Y ya está, chicos, muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, deja un buen like, suscríbete si no lo estás y comparte. Nos ayudas un montón para hacer crecer este canal y llegar cada día a más gente. ¡Nos vemos!